El vuelo 237 desapareció sin dejar rastro. Lo que nadie sabe es que nunca cayó. El sonido del motor resonaba como un corazón distante. Toda la cabina vibraba con un ritmo suave, casi hipnótico. El aire era seco, con un olor metálico, mezclado con perfume barato y restos de comida recalentada. 5 amigos viajaban juntos por primera vez. Rafa, Elena, Diego, Lucas y Clara. Jóvenes, llenos de expectativas, sentados uno al lado del otro en la fila del medio. Las risas eran fáciles, los gestos inquietos. Un grupo de veinteañeros rumbo a Inglaterra, el país de los sueños, de los planes, de lo desconocido. Los asientos estrechos parecían no contener tanta energía. Revistas pasaban de mano en mano. Una cámara Handycam registraba todo: el embarque, el pasillo lleno, las nubes vistas desde la ventana. Cada escena parecía banal, pero brillaba con una alegría pura, esa que solo existe cuando nadie imagina lo que está a punto de suceder. El sonido ambiente era una mezcla de murmullos y cremalleras. Un auxiliar empujaba el carrito de bebidas. Las luces interiores eran cálidas, de un tono amarillento. Clara escribía en su cuaderno azul, inclinada, intentando registrar el momento. Diego observaba a las azafatas con mirada distraída, los auriculares colgando del cuello. Lucas tamborileaba los dedos sobre la mesita. Elena dormía apoyada en la ventana. Rafa grababa el pasillo, el reflejo del vidrio, su propio rostro. Entonces, algo cambió. Primero, un chasquido seco, casi imperceptible. Después, un breve parpadeo de luz, como si el avión pestañeara. Las risas cesaron. Los auxiliares se miraron rápidamente, con gesto técnico, contenido. El sonido de los motores se volvió más agudo, luego más grave, luego estable otra vez. Una voz por el altavoz intentó tranquilizar, pero parecía venir de muy lejos, distorsionada. El avión siguió su curso, cortando el cielo, pero el aire dentro de la cabina ya no era el mismo. Algo invisible se había desplazado. Rafa siguió grabando, fingiendo calma. Elena despertó y miró alrededor, confundida. Clara dejó de escribir. El sonido ambiente se redujo a un zumbido constante, como si el aire estuviera atrapado dentro de una caja. Pasaron 5 minutos, tal vez 10. El tiempo se estiraba, inexacto. El reloj del panel central no avanzaba. Entonces vino la segunda oscilación. Las luces se apagaron por completo. El avión cayó en un silencio absoluto de 3 segundos. Todo el cuerpo de la aeronave gimió. Un ruido metálico rasgó el aire, como hierro retorciéndose dentro de un túnel. Los motores fallaron, volvieron, fallaron otra vez. Las bandejas vibraron. Las luces de emergencia se encendieron en un rojo débil, sanguíneo. El mundo dentro del avión se convirtió en una secuencia de gestos confusos. Manos buscando cinturones, ojos abiertos de par en par, respiraciones cortas. Elena miró fijamente la ventana, donde solo había nubes y reflejos de luz. Rafa aún sostenía la cámara, grabando su propio miedo. El piloto intentó hablar, pero el altavoz estalló en un chirrido. El avión comenzó a descender lentamente, como si algo lo tirara desde dentro del aire. El sonido del viento creció hasta convertirse en un aullido. Papeles volaban. El pasillo se llenó de gritos sin dirección. Las máscaras de oxígeno cayeron en sincronía. El aire se volvió pesado, caliente, espeso. Rafa miró por la ventana. Nada más que blanco. Ningún horizonte.
El reloj del panel parpadeaba. 13:47. Solo eso. Siempre eso. El descenso se volvió más brusco. Las alas temblaban. Un estruendo resonó. No un trueno, sino algo sólido, como si el avión hubiera chocado contra una pared invisible. Un resplandor llenó el interior. El fuselaje se dobló, gritando. El suelo desapareció bajo los pies. Todo lo que existía, el sonido, la luz, la materia, se contrajo en un solo punto. Y por un instante hubo silencio total. Un silencio tan denso que parecía devorar el tiempo. Después, nada. La oscuridad tomó forma, y el reloj digital en la muñeca de Rafa brilló una última vez. 13:47. El silencio tenía peso. Era espeso, casi sólido, como si pudiera tocarse con las manos. Era el silencio de la muerte. Era el silencio de un mundo que había dejado de existir. Rafa abrió los ojos dentro del agua. No fue un despertar gradual, fue una explosión de conciencia. De repente, estaba despierto, ahogándose, sus pulmones gritando por aire. El frío lo golpeó como una pared de hielo que lo atravesaba completamente. Cada célula de su cuerpo protestaba contra la temperatura del agua. Su visión se ajustaba lentamente a la oscuridad azulada. Todo a su alrededor se movía en cámara lenta, como si el agua ralentizara no solo el movimiento, sino el tiempo mismo. Piezas del avión flotaban entre burbujas y sombras. Un asiento de cuero cubierto de espuma marina. Una revista cuyos colores se desvanecían en el agua. Un zapato, solo uno, con la media adentro, como si la persona que lo usaba aún estuviera dentro. Botellas de plástico. Una bandeja de servicio de aluminio con restos de comida que parecía arcaica. Cables eléctricos retorciéndose como serpientes electrocutadas. Rafa nadó hacia la superficie con movimientos desesperados. Su cuerpo no respondía como debería. Sus brazos se movían lentamente. Sus piernas pateaban pero apenas avanzaban. El agua parecía resistirse. El agua parecía querer mantenerlo abajo. Finalmente, su cabeza rompió la superficie. El aire le quemó la garganta como fuego. Tosió. Un sonido que resonó en la vastedad del océano. Sus pulmones se convulsionaban, intentando procesar la realidad. Alrededor de él, el mar ardía. No metafóricamente, literalmente ardía. Las llamas danzaban sobre el agua como demonios de fuego, alimentadas por queroseno del avión derramado. El combustible formaba capas iridiscentes sobre la superficie, reflejándose en miles de fragmentos. En cada ola pequeña, en cada salpicadura, había un reflejo distorsionado de las llamas. El calor era insoportable desde una dirección y el frío desde la otra. Gritó los nombres de los demás. Su voz se rompió. Su garganta no quería cooperar, pero las voces respondieron, distantes, como si vinieran de otro mundo. Elena, Diego, Clara, Lucas, estaban vivos. Todos estaban vivos. De alguna manera, todos estaban vivos. Rafa nadó entre los restos flotantes, evitando las zonas en llamas donde el fuego quemaba la superficie del agua. Los encontró uno a uno. Elena estaba agarrada a un pedazo de plástico de la fuselaje, sus ojos en blanco de shock. Diego tosía sangre en el agua, su brazo derecho colgando de manera que sugeriría que estaba roto. Clara flotaba boca abajo, y por un momento, Rafa creyó que estaba muerta, pero cuando la giró, ella jadeó, sus pulmones expulsando agua. Lucas estaba el más lejos, nadando en círculos como si estuviera confundido, como si no comprendiera completamente qué había sucedido. Su cabeza sangraba desde la sien izquierda, golpeados, ensangrentados, pero vivos. Rafa vio un bote de emergencia medio inflado flotando entre los restos. Era de un amarillo brillante que parecía irreal en aquel contexto. Nadó hacia él con toda la fuerza que le quedaba. Sus dedos encontraron la manija. Sus manos estaban tan entumecidas
que apenas podía sentirlas. Encontró el mecanismo de activación, una palanca dorada de latón. La presionó. El sonido del aire llenando el plástico fue el único signo de vida mecánica en aquel mundo que parecía haber dejado de funcionar. Un sonido hermoso, un sonido de salvación. Los encontró a todos. Los guió hacia el bote con movimientos que parecían danzas bajo el agua. Elena fue la primera en subir, sus manos resbalando en el plástico mojado. Diego subió después, usando solo el brazo izquierdo. Clara salió prácticamente lanzada por Rafa desde el agua. Lucas necesitó ayuda de ambos. Finalmente, todos estaban dentro del pequeño bote de emergencia. Jadeaban, tosían, temblaban. La sangre de Diego goteaba en el piso del bote. El agua salada escurría de sus ropas. Sus cuerpos estaban cubiertos de magulladuras que estaban adquiriendo colores púrpura oscuro. El agua era fría, tan fría que los dientes de todos castañeteaban sin control. El cielo parecía infinito, un azul que no terminaba, sin nubes, sin pájaros, sin aviones, completamente vacío. No había ruido de motores en la distancia. No había sonido de helicópteros de rescate. No había viento. No había ni siquiera el sonido ordinario del océano. Solo el sonido del agua moviéndose alrededor del bote. Un sonido sordo, monótono, inquietante. El reloj de Rafa, un Timex que había resistido de alguna manera el impacto y el agua, marcaba 13:47. El mismo instante, congelado. Como si el tiempo se hubiera roto en el momento del impacto y nunca volviera a moverse. Pasó tiempo, aunque nadie supo cuánto. El fuego en el agua se apagó lentamente, consumiendo todo el queroseno disponible. El humo negro se desvaneció en el cielo vacío. El agua a su alrededor se calmó. Se volvió tan inmóvil que parecía un espejo, tan perfectamente lisa que era casi antinatural. Como si alguien hubiera tomado pintura negra y la hubiera vertido en una plancha de vidrio. Y entonces, el horizonte se reveló. Una silueta oscura emergió de la neblina que ninguno de ellos recordaba que estuviera allí. Una isla, o al menos algo que parecía una isla. Una forma de tierra que no estaba en ningún mapa que cualquiera de ellos hubiera visto. Acantilados negros. Vegetación que parecía más negra que verde. En la cima, algo que podría haber sido un edificio, o podría haber sido una roca de forma extraña. Era imposible saberlo desde aquella distancia. Comenzaron a remar. Las manos de Rafa no tenían remos, así que usó un pedazo de asiento. Elena utilizó una revista doblada. Diego usaba solo su brazo izquierdo, lo que hacía que el bote girara en un círculo lento. Clara simplemente empujaba el agua con las palmas de las manos. Lucas había entrado en un estado de catatonia leve. Miraba fijamente el horizonte sin moverse. Con cada brazada, la isla se acercaba, pero nunca parecía acercarse lo suficiente, como si estuviera moviéndose también, como si se alejara a la misma velocidad que ellos nadaban hacia ella. A medida que remaban, Rafa notó algo. El mar se estaba volviendo cada vez más espeso. El agua parecía más viscosa, más pesada. Era como remar a través de aceite en lugar de agua. Sus brazadas, que antes hacían que el bote se moviera rápidamente, ahora requerían 3 veces más esfuerzo para obtener la mitad del movimiento. El agua parecía tener una densidad diferente, o parecía querer mantenerlos donde estaban, como si los guiara, pero también los retenía. Elena gritó algo que fue absorbido por el aire. Su voz no viajaba normalmente. El sonido parecía morir metros después de dejar su boca. Era como si el aire mismo estuviera muffling todo sonido de comunicación. Solo el sonido del agua era claro. Solo el agua parecía viva. Finalmente, después de lo que podría haber sido horas o minutos, el tiempo seguía siendo ilegible. Sus manos tocaron fondo. Arena. La arena era blanca, fría,
con una textura que parecía artificial, como si hubiera sido creada para un propósito específico. El aire cuando salieron del agua olía a metal oxidado, óxido puro, como si alguien hubiera dejado hierro en agua salada durante décadas y luego quemara el vapor. El mar, detrás de ellos, estaba inmóvil, perfectamente inmóvil, como vidrio. Reflejaba el cielo vacío perfectamente, creando la ilusión de que no había horizonte, de que el mundo era solo gris arriba y gris abajo, sin nada en el medio. Bajaron del bote tambaleándose. Sus cuerpos apenas recordaban cómo caminar. La arena era blanda, pero extrañamente consistente. No se hundían, no se desmoronaban bajo sus pies. Simplemente estaba allí, esperándolos. La sensación de estar en tierra firme era irreal. Los pies de Rafa apenas podían sentir la diferencia entre estar en el agua y estar en tierra. Ninguno notó en ese momento que el bote se alejaba solo. Se alejaba lentamente, arrastrado por una corriente invisible. Se alejaba hacia el agua inmóvil que no debería tener corrientes. Se alejaba mientras ellos miraban hacia la isla. La isla los observaba, esperando. El silencio seguía allí, absoluto, completamente absoluto. No había pájaros cantando entre los árboles. No había insectos zumbando. No había viento moviéndose a través de la vegetación. Solo silencio. Un silencio tan profundo que parecía estar esperando algo. La vegetación era densa y húmeda. Los árboles se alzaban como columnas enormes, sus troncos tan gruesos que 3 personas unidas de las manos no conseguirían rodearlos. Las hojas eran de un verde tan saturado que parecía antinatural, como si alguien hubiera exagerado los colores. Las enredaderas colgaban de las ramas en cascadas, tocando casi el suelo. En algunos lugares había flores, pero flores que no existían en ningún lugar conocido. Pétalos que parecían tejido, estambres que parecían dedos. El suelo estaba cubierto de hojas secas, hojas que no crujían bajo los pies. Rafa pisaba sobre ellas y no hacían sonido. Solo la sensación de amortiguamiento, como si el suelo fuera demasiado suave, como si estuviera pisando sobre algo que no era tierra. Rafa caminaba primero, la cámara colgando del cuello. Su peso era un consuelo, algo familiar en un mundo que se había vuelto extraño. Cada pocos metros, levantaba la cámara e intentaba filmar, pero luego bajaba de nuevo. ¿Para qué grabar? ¿Para quién? Elena lo seguía a unos pasos de distancia. Sus brazos estaban cruzados sobre su pecho, como si tuviera frío, aunque el aire era cálido. Su cabello mojado aún goteaba agua de mar. Sus ropas estaban comenzando a pegarse a su piel en lugares incómodos. Sus ojos se movían constantemente, examinando cada sombra, cada movimiento entre los árboles. Lucas cargaba una mochila vacía que había encontrado en la playa. Vacía, pero pesada, como si algo invisible la llenara. Su brazo sangrante goteaba ocasionalmente, gotas de sangre que caían sobre las hojas sin hacer sonido. Su cabeza seguía sangrando desde la sien. Tenía un aspecto de fantasma, un fantasma mojado y herido. Clara aún tenía el diario, su cuaderno azul que había sobrevivido al impacto, a la caída, al agua. Caminaba escribiendo mientras caminaba, sus palabras casi ilegibles porque el bolígrafo temblaba. Sus observaciones eran más cortas ahora. Una palabra, otra palabra, como si las palabras completas fueran demasiado difíciles de escribir. El aire se volvió más dulce conforme caminaban más profundamente en la isla. Un olor artificial, casi floral, llenaba el ambiente. Era el olor a perfume, o lo que quedaba del perfume, o el recuerdo del perfume. Era imposible saber cuál. El olor era nauseabundo en su dulzura. Era el tipo de olor que hacía que los pulmones protestaran. Diego caminaba al lado de Lucas, su brazo roto contra su costado.
Había dejado de quejarse hace mucho. Había dejado de hablar hace mucho. Simplemente caminaba. Su única contribución al grupo era existir. Sus ojos estaban fijos en algún punto distante que solo él podía ver. Y entonces, entre los árboles, vieron algo. Blanco. Completamente blanco. Geométrico. Un edificio que no debería estar en una isla deshabitada. Un edificio que parecía haber sido diseñado por alguien que entendía la arquitectura moderna demasiado bien. Un resort. Grande, moderno, perfectamente conservado. Como si acabara de ser construido. Como si el mundo afuera nunca hubiera tocado su estructura. Piscinas limpias con agua azul, que era demasiado azul. Un azul que no existía en la naturaleza. Las cortinas estaban abiertas en las ventanas. Las sillas estaban alineadas alrededor de las piscinas, de forma tan perfecta que parecía que un sistema de medición las había colocado. Todo intacto. Todo esperando. No había personas, pero el resort no estaba vacío. Rafa fue el primero en entrar. La puerta principal estaba abierta, simplemente abierta, como si los estuviera esperando. El vestíbulo era cavernoso, techos altos, pisos de mármol que reflejaban la luz de lámparas antiguas. Y está lleno de vida, sin nadie, pero lleno de vida. El aire acondicionado funcionaba. Funcionaba perfectamente. El aire era frío, el tipo de frío que debería ser reconfortante, pero que solo parecía inquietante. Las luces encendidas brillaban desde candelabros de cristal. Las luces no parpadeaban, no titilaban, solo brillaban con una consistencia perfecta. Las neveras, había varias neveras grandes de acero inoxidable, estaban llenas de cosas que no deberían estar frescas después de tanto tiempo. Agua fría en botellas de vidrio, cerveza en latas que parecían nuevas, frutas frescas, manzanas, naranjas, plátanos, que no mostraban ni un signo de descomposición. Clara extendió la mano y tomó una manzana. La sostuvo. Olió normal. Se veía normal. Pero ninguno de ellos sabía cuánto tiempo había estado esperando. Sobre el mostrador de madera pulida, un reloj antiguo, de los años 50, quizás, un Westclox con números romanos, y marcaba 13:47. El segundero giraba, hacía un clic seco, y volvía al mismo punto, siempre igual, siempre 13:47. Nunca avanzaba, nunca retrocedía. Elena observó el reloj durante varios minutos. Sus ojos no se desviaban, como si estuviera tratando de comprenderlo. Rafa lo grabó con la cámara. Las imágenes en el monitor pequeño mostraban el segundero congelado, girando, haciendo clic, congelado nuevamente. Un ciclo perfecto, un ciclo infinito. Clara hojeó una revista que estaba en una mesa, una revista de viajes. Sus páginas eran brillantes, coloreadas, perfectas. En un artículo sobre destinos exóticos, encontró una fotografía. La fecha en la esquina, enero de 1975. 23 años atrás. 23 años antes de que despegaran. 23 años antes de que cayeran del cielo. Elena fue quien vio la fotografía en la pared. Una fotografía enmarcada en plata. Grande. Imposible de no ver. 5 jóvenes junto a la piscina. Sus cuerpos eran diferentes, más jóvenes, quizás, o simplemente congelados en el tiempo de una manera que sus cuerpos presentes no estaban. Pero los rostros eran inconfundibles. Eran ellos mismos. Rafa, Elena, Diego, Lucas, Clara. 23 años más jóvenes, posando junto a una piscina en un resort que no existía, o que existía demasiado. Rafa levantó la cámara lentamente. Sus manos temblaban. Grabó la fotografía. Grabó los rostros de sus versiones anteriores. Grabó la prueba de algo que no podía ser prueba de nada, porque no tenía sentido. Lucas tocó la fotografía con sus dedos.
Sus dedos dejaban manchas de sangre en el cristal. Su sangre. O la sangre de alguien. Era imposible saber la diferencia. Diego se sentó en uno de los sofás del vestíbulo. Simplemente se sentó. Su cuerpo se rendía a la realidad de que algo había cambiado fundamentalmente en el universo. Clara escribió en su diario: «Estamos aquí. Ya estábamos aquí. Estamos allí. El tiempo no funciona». Luego subieron. Cada uno por su propia razón, o quizás sin razón. Solo caminaron hacia las escaleras y subieron. Los pisos superiores eran habitaciones. Cientos de habitaciones. Cada puerta tenía un número. Cada número correspondía a una habitación que contenía exactamente lo que esperarían encontrar en una habitación de hotel, excepto que cada habitación contenía evidencia de 5 personas viviendo allí. Fotos, ropa, diarios, comida en diferentes estados de descomposición o no descomposición. Era difícil saber qué estaba podrido y qué estaba fresco. En una habitación encontraron calendarios en las paredes donde cada día estaba tachado. Algunos calendarios de 1975, algunos de 1976, algunos de 1998, todos mostrando días tachados, todos mostrando el mismo número de días tachados, todos sincronizados de alguna manera que no tenía sentido. El viento sopló en algún lugar del resort, un viento que no debería existir dentro de un edificio cerrado. Ninguna hoja se movió, las cortinas no ondeaban, pero el viento era real. Podían sentirlo. Podían sentir que el resort estaba respirando. En la azotea encontraron más. Una plataforma redonda. En el centro, un círculo pintado. Dentro del círculo, fechas. Fechas que se remontaban a años, décadas, siglos quizás. Cada fecha correspondía a un vuelo que había desaparecido. Vuelos de diferentes épocas, diferentes aviones, diferentes nacionalidades. Todos los vuelos habían llegado al mismo lugar, a esta isla, a este resort. Rafa grabó todo. Su cámara capturaba imágenes que nadie creería, que nadie podría creer. Porque la realidad que capturaba no era realidad. Era algo más. Era el registro de algo que se negaba a ser real. El reloj en la muñeca de Rafa seguía marcando 13:47. El resort respiraba, y los observaba, y los recordaba. El sol empezó a cambiar de tono alrededor de las 18 horas, o lo que debería haber sido las 18 horas. No se ocultaba detrás del horizonte, como debería hacer un sol normal. Simplemente mutaba. Pasó del dorado cálido al ámbar, y de ahí a un naranja espeso que parecía sólido, detenido en el aire como pintura derramada. El cielo permanecía el mismo, ni una nube, ni un cambio en su estructura, pero la luz cambiaba de color sin cambiar de posición, como si alguien estuviera ajustando un filtro de luz detrás del universo. Elena se paró en la ventana del segundo piso durante 3 horas. Sus ojos seguían el horizonte obsesivamente. El mar no se movía. No había olas. No había espuma. Era una superficie plana, inmóvil, como vidrio de mercurio bajo un cielo que se negaba a oscurecer. Su reflejo en el vidrio era más nítido que su cuerpo actual, como si el vidrio la estuviera viendo a ella en lugar de al revés. El reloj del vestíbulo seguía marcando 13:47, con el segundero temblando, atrapado en su bucle interminable. El clic, el movimiento mínimo, el regreso, el clic nuevamente. Era hipnotizante. Era el único sonido que tenía ritmo. Rafa lo había escuchado durante tanto tiempo que su propio corazón había comenzado a sincronizarse con él. Los 5 intentaron organizarse. No hablaban mucho. La comunicación parecía requerir más energía de la que tenían. Buscaron habitaciones, revisaron pasillos, exploraron cocinas y salones vacíos. Todo estaba impecable.
Las camas estaban tendidas, sábanas blancas, almohadas dispuestas perfectamente. Las cortinas estaban limpias, sin una mancha de polvo. Los espejos relucían como si alguien los hubiera limpiado esa mañana, aunque no había nadie. Todo tenía la apariencia de haber sido preparado para huéspedes que nunca llegaban, o que habían llegado pero se habían ido hace mucho. Pero el aire no era aire ordinario, era denso, como un líquido tibio que se pegaba a la piel. Cada respiración requería un esfuerzo consciente, como si estuvieran inhalando sopa. El silencio tenía eco. No era el silencio de la ausencia, era el silencio de algo que estaba conteniendo el aliento. Rafa filmaba en cada habitación. La cámara estaba usando la última batería. Sabía que podría filmar quizás 1 hora más. Después, el registro terminaría. La prueba desaparecería. La luz del visor temblaba en las paredes blancas, creando sombras que parecían tener volumen propio. Elena encendía interruptores que no reaccionaban. Los interruptores no hacían clic, no tenían resistencia, pero los bombillos brillaban de todas formas, como si la luz no necesitara electricidad, como si simplemente decidiera existir. Clara revisaba la despensa una vez más. Comida fresca, manzanas sin magulladuras, pan que no mostraba moho, leche en botellas de vidrio que no tenía fecha de vencimiento, jamón cortado en rodajas perfectas, envasado en plástico transparente. Nada tenía sentido. Nada debería estar fresco. Nada debería ser comestible después de 23 años. O era ayer. O era hace 1000 años. Era imposible saber cuánto tiempo realmente había pasado. Lucas caminó hasta la piscina, alrededor de las 19:30, aunque el reloj seguía indicando 13:47. Su reflejo se movía en el agua. La piscina estaba quieta, tan quieta que el reflejo de su rostro parecía suspendido en otra dimensión. Su cara mojada, ensangrentada, mirando hacia arriba desde el agua. Intentó tocarla. Sus dedos se acercaron a la superficie. La superficie vibró, apenas un instante, pero fue suficiente para que Lucas retirara la mano. Era como si algo respirara debajo, como si algo masivo estuviera descansando en el fondo de la piscina, esperando pacientemente a que sucediera algo. En el segundo piso, alrededor de las 20 horas, aunque seguía siendo la misma luz naranja afuera, una puerta se cerró sola. El sonido fue profundo, metálico, como un portazo en un sueño. No era el sonido de una puerta ordinaria cerrándose. Era deliberado, era propositivo. Era como si algo hubiera decidido cerrar esa puerta en ese momento exacto. Rafa subió despacio por las escaleras, su cámara grabando el pasillo vacío. En el segundo piso había cuadros antiguos colgados en las paredes, parejas bailando en salones de hoteles de lujo, fiestas llenas de personas riendo, una piscina llena de luces de neón. Los rostros de las fotografías parecían reconocibles de manera vaga. En uno, una mujer joven que se parecía a Elena. En otro, una chica que se parecía a Clara, sonriendo con ropa de otra época, de los años 70, quizás, sonriendo de la manera en que las personas sonríen en fotografías, donde saben que están siendo fotografiadas. El corazón de Rafa se aceleró. No era pánico, era algo más. Era la sensación de que finalmente estaba viendo algo que había estado buscando sin saber que lo buscaba. Bajó corriendo las escaleras, sus pies golpeando cada escalón. En el vestíbulo, el reloj seguía igual. 13:47. El segundero temblando, atrapado, temblando nuevamente. Elena lo observó cuando bajó. No dijo nada. No preguntó qué había encontrado. Simplemente lo observó con una expresión que decía que ella ya lo sabía. El sonido del aire acondicionado seguía funcionando. El zumbido constante que los había seguido desde que entraron. Pero la temperatura era la misma. Ni frío ni calor. Solo constante.
Diego se había sentado en uno de los sofás del vestíbulo. Su brazo ya no sangraba. Había parado de sangrar hace horas. Simplemente estaba sentado, mirando fijamente el piso. A veces parpadeaba, a veces no. Era difícil saber si estaba consciente o si era solo su cuerpo ocupando espacio. Lucas estaba en la cocina, comiéndose una manzana, simplemente comiéndola. Sus mandíbulas masticaban mecánicamente. Su rostro no mostraba emoción, solo masticaba y tragaba. Masticaba y tragaba, como si fuera lo único que sabía hacer. Clara estaba en su habitación, la habitación 307, escribiendo en su diario. Había escrito tanto que ya solo quedaban unas pocas páginas en blanco. Sus palabras se hacían cada vez más cortas, menos coherentes. Solo fragmentos de pensamiento. El tiempo está roto. Estamos en bucle. El reloj no se mueve. ¿Cuántas veces hemos estado aquí? Rafa regresó a la azotea. La plataforma circular estaba allí. El círculo con las fechas que se remontaban a vuelos antiguos. Diferentes épocas, diferentes aviones, diferentes nacionalidades. Todos convergiendo en este lugar. Pero ahora había una nueva fecha. Una fecha que no había estado allí antes. Una fecha que decía, abril 1, 1998. Vuelo PR447. Su vuelo, su nombre. Rafa levantó la cámara y grabó la fecha. Grabó su propia condena. Grabó la prueba de que estaban atrapados, que siempre habían estado atrapados, que siempre estarían atrapados. Cuando bajó, el cielo seguía siendo naranja. El reloj seguía siendo 13:47. El aire acondicionado seguía funcionando. Pero algo había cambiado. Rafa sabía que nunca más vería amanecer. Nunca más vería el cielo cambiar. Nunca más vería el tiempo moverse. El resort estaba vivo. Solo que el tiempo había olvidado moverse. O lo había hecho a propósito. El aire olía a perfume antiguo. Un aroma floral tan pesado que parecía tener peso físico. Parecía salir de las paredes, como si las paredes estuvieran transpirando hil. Era el olor de demasiadas personas en un espacio cerrado. El olor de cigarrillos quemados hace décadas. El olor de alguien que no había sido lavado en 23 años. Elena se recostó en uno de los sofás del vestíbulo alrededor de las 22:30. Aunque la hora era ficticia ahora, el cielo seguía siendo naranja. El reloj seguía siendo 13:47. Intentó cerrar los ojos. Sus párpados se cerraron. Su cuerpo se relajó por primera vez. El sonido del aire acondicionado se convirtió en un murmullo. Su respiración se ralentizó. Y entonces escuchó voces. Primero fueron susurros, distantes, como si alguien estuviera hablando en la habitación de al lado a través de una pared. Hablaban en idiomas que no podía identificar. O quizás eran idiomas que su cerebro se negaba a procesar completamente. Los susurros duraron quizás un minuto. Luego se convirtieron en risas. Risas suaves. Risas que sonaban a mujeres jóvenes en una fiesta que estaba comenzando. El tipo de risa que sugería que algo maravilloso acababa de suceder. Luego vino el sonido de copas chocando, cristal contra cristal. El sonido específico de un brindis. ¡Salud!, se oyó a través del aire, aunque el sonido parecía venir de todas las direcciones simultáneamente. Clara abrió los ojos. Ella también lo escuchaba. Se incorporó en la cama donde había estado tumbada, en el piso de la habitación 307. Su cuaderno estaba abierto junto a ella. Había escrito, las 22:18, esperando. ¿Esperando qué? No lo sabía, pero esperando de todas formas. Entonces vino la música. Un piano. No un piano grabado. Era un sonido vivo. Un sonido de alguien realmente tocando las teclas. Un vals. Un vals clásico que ella reconocía, pero no podía nombrar. Las notas subían y bajaban con precisión mecánica, con perfección que no era humana. Un humano tocaría con pequeñas imperfecciones. Un humano se equivocaría a veces.
Esto no se equivocaba. Esto solo existía. Rafa se sentó en la cama de la habitación 401. Su cámara estaba en el piso, la batería totalmente muerta. Abrió los ojos, miró el reflejo del ventanal. En el reflejo, el resort estaba lleno de vida. Personas caminaban a través del vestíbulo. Cientos de personas. Hombres con trajes oscuros y corbatas de seda. Mujeres con vestidos largos que tocaban el piso de mármol. Los camareros pasaban bandejas de plata con bebidas, copas de champán, cócteles en vasos fríos, aceitunas en palillos. El humo de los cigarrillos flotaba en el aire, espeso y dorado, iluminado por la luz de candelabros que no existían en el lado real del vidrio. Rafa parpadeó nuevamente. El reflejo continuaba. Las personas continuaban caminando, sonriendo, conversando. Continuaban existiendo en un lugar que no era real, o era más real que la realidad actual. Diego bajó las escaleras lentamente. Su brazo había dejado de doler. Simplemente había dejado de existir emocionalmente. Lo podía ver, podía moverlo, pero no lo sentía. Se reunió con Rafa frente a la ventana principal. Juntos miraron el reflejo. Juntos vieron el baile que no debería estar sucediendo. Elena y Lucas bajaron también. Clara llegó última, su diario sostenido contra su pecho como si fuera un escudo. Los 5 se pararon frente a la ventana, frente al reflejo que parecía más real que sus propios cuerpos. Las risas aumentaban, la música subía de tono. Las luces de los candelabros en el reflejo se hacían más brillantes. Se reflejaban en el piso de mármol, creando patrones geométricos que parecían tener significado, pero que probablemente no lo tenían. Rafa se movió lentamente. Extendió su mano hacia el picaporte. La puerta principal. La puerta que daba al exterior, que parecía pero que más también real daba al que sus vestíbulo. propios cuerpos. La puerta que debería estar cerrada, pero que siempre había estado cerrada, sin estar realmente cerrada. Giró el picaporte. La puerta se abrió. Del otro lado, no había nada. Solo el sonido. Solo la música. Solo las voces riendo. El sonido de un lugar que no existía, pero que estaba sucediendo de todas formas. La brisa que salía por la puerta era cálida, era perfumada, era el aroma de cientos de personas que habían fumado cigarrillos en una sala cerrada durante décadas. Rafa cruzó el umbral. Sus pies tocaron el piso que debería ser la playa, pero que era mármol, blanco y frío. Sus dedos de los pies podían sentirlo. Podía sentir la temperatura. Podía sentir la realidad de algo que no debería ser real. La música seguía, pero ya no venía del piano. Venía del aire. La orquesta invisible tocaba para nadie. O tocaba para ellos. Era imposible saber la diferencia. Clara extendió la mano hacia una de las figuras. Una mujer con un vestido plateado que parecía brillar desde adentro. La mujer bailaba sola en el espacio vacío. Sus pies se movían en los pasos de un vals que no tenía pareja. Clara extendió los dedos. Alcanzó el brazo de la mujer. Su mano pasó a través. El brazo de la mujer era aire. Era luz. Era la idea de un brazo, pero no una sustancia. La mujer continuó bailando. Continuó sonriendo. Continuó girar en su vals solitario. Desapareció. O simplemente dejó de estar en el ángulo que Clara podía ver. Las luces del salón parpadearon, todas simultáneamente. El aire cambió de temperatura. Se volvió frío de repente, tan frío que el aliento de todos se volvió visible. Pequeñas nubes de vapor blanco saliendo de sus bocas. Los rostros de las personas en el reflejo comenzaron a distorsionarse. Sus características se alargaron. Sus ojos se vaciaron. No cerraron los párpados. Simplemente se vaciaron. Desaparecieron. Se volvieron huecos. Sus bocas se abrieron sin sonido, abiertamente, imposiblemente abiertas, como si algo estuviera siendo extraído desde adentro.
Diego retrocedió. Su brazo roto subió instintivamente en un gesto defensivo que su cuerpo hizo sin su permiso. Lucas respiró en cortas ráfagas. Su cuerpo sabía algo que su mente no podía procesar completamente. Elena cerró los ojos. No quería ver más, pero podía escuchar. Podía escuchar cómo los sonidos cambiaban. Las risas se volvían chillidos. El sonido del vals se deformaba. Las notas del piano se estiraban como si alguien estuviera ralentizando una cinta grabada. De pronto, todo se apagó. Las luces murieron. El sonido se detuvo. El reflejo desapareció. El vestíbulo volvió a quedar vacío. Completamente vacío. Sin rastro de música. Sin gente. Sin voces. Sin nada excepto el silencio que era más ruidoso que cualquier sonido. Solo el reloj, todavía marcando 13:47. El segundero temblando en su arco, haciendo clic, volviendo atrás, temblando nuevamente, haciendo clic, infinitamente. Y entonces, muy débilmente, escucharon una risa. Flotaba en el aire. Débil, como si viniera del fondo del mar, como si algo sumergido muy profundamente estuviera riendo desde las profundidades. Una risa que no tenía fuente. Una risa que era más la idea de una risa que una risa real. La risa se desvaneció. El silencio retornó. El aire acondicionado continuaba su zumbido constante. El perfume antiguo seguía colgando en el aire. El cielo seguía siendo naranja a través de las ventanas. El tiempo seguía siendo 13:47. Rafa extendió su mano nuevamente. Quería tocar el reflejo de la ventana. Quería confirmar que seguía siendo vidrio. Su mano tocó el cristal. Estaba caliente, demasiado caliente, como si algo adentro estuviera ardiendo. Retiró su mano rápidamente, dejando una marca de sudor que se secó casi inmediatamente. Clara abrió su diario con manos que temblaban ligeramente. Escribió: Las 23:04. Vimos a los otros, los que ya estaban aquí, los que vinieron antes, los que no se fueron. Ahora entiendo. Este lugar no es un resort, es una colección de vuelos, una colección de personas, una colección de momentos congelados. Estamos aquí porque vinimos aquí. Estábamos aquí porque vendremos aquí. El tiempo no se mueve porque ya pasó. Ya siempre pasó. Ya siempre pasará. Cerró el diario. Nadie habló. El reloj continuaba. 13:47. Siempre 13:47. Y el resort respiraba. A su alrededor. A través de ellos. Dentro de ellos. La claridad del cielo era idéntica. Completamente idéntica. No había cambio perceptible desde el amanecer que no había sucedido. No existía atardecer que llegara. Solo la misma luz perpetua, opaca, cansada. La luz que no venía de ningún lugar específico. La luz que era el cielo mismo. La luz que no podía explicarse a través de ninguna fuente lógica. Nadie sabía cuántas horas había dormido, o si había dormido. La noche en el resort había sido un evento que sucedió sin ser noche. Las figuras en el reflejo habían bailado. Luego se habían ido. Luego habían vuelto. O quizás nunca se habían ido. Era imposible saber. Elena caminaba alrededor de la piscina. Sus pasos eran mecánicos. Izquierda, derecha, izquierda, derecha. El patrón la mantenía funcional. El patrón le daba algo que hacer. Había caminado alrededor de la piscina 16 veces, o 100 veces. Sus pies contaban los pasos, pero su mente había dejado de procesar los números. El agua seguía inmóvil, perfectamente inmóvil, sin una sola onda. Su reflejo en el agua era tan claro que parecía que podría hundirse a través de él y continuar cayendo en un otro lado. Sus manos pasaban sobre el agua ocasionalmente. El agua no reaccionaba. La tocaba como si fuera aire, como si el agua ya hubiera dejado de existir como sustancia hace mucho tiempo.
Clara la observaba desde el pasillo de entrada a la piscina. Estaba sentada en uno de los sofás color crema que estaban junto a las ventanas. Su diario estaba abierto en su regazo, pero no estaba escribiendo. Solo miraba. Solo observaba. Sus ojos habían adquirido una cualidad vacía, como si estuviera mirando a través de Elena en lugar de a ella. Rafa grababa fragmentos de nada. Su cámara nueva había encontrado una en la recepción con batería completa. Capturaba la piscina. Capturaba a Elena caminando. Capturaba el agua inmóvil. Capturaba paredes. Las imágenes en la pantalla pequeña no tenían propósito. No había nadie que las viera. Pero continuaba grabando. Continuaba documentando. Porque documentar era lo único que quedaba. Era lo único que podía hacer que sintiera que aún estaba vivo. Lucas miraba el horizonte a través de la ventana panorámica. No había líneas de mar ni cielo. No había horizonte tradicional. Solo un azul sólido. Un azul que se extendía infinitamente en todas las direcciones, como si estuvieran dentro de una esfera de azul. Como si el mundo afuera del resort no existiera o fuera solo el color azul repitiendo eternamente. Su brazo sangrante había dejado de sangrar hace horas o días. El tiempo no era una medida confiable, pero la herida estaba cerrada ahora. La piel alrededor estaba rígida de sangre seca. Su brazo entero era rigidez, dolor que se había convertido en ausencia de sensación. Solo la memoria del dolor quedaba. Buscaron a Diego. Fue un esfuerzo conjunto, pero sin coordinación. Cada uno simplemente comenzó a buscar. Caminaban a través de habitaciones sin motivo. Abrían puertas. Miraban adentro. Cerraban puertas. Continuaban. Por todas partes. Habitaciones. Pasillos. Cocina. Baños. La biblioteca que no habían visto antes, pero que estaba allí. El gimnasio que no tenía equipos, pero que tenía espejos. La sauna cuya puerta estaba cerrada. Nada. Solo el eco de sus propios pasos. El sonido de puertas abriéndose y cerrándose. El sonido de su propia respiración. El sonido del aire acondicionado que nunca se apagaba. Después de horas, o lo que había sido horas, dejaron de buscar. No fue un acuerdo consciente. Solo sucedió. Todos se reunieron nuevamente en el vestíbulo, alrededor del reloj. El reloj que seguía marcando 13:47. El segundero que continuaba su arco infinitesimal, temblando, haciendo clic, volviendo atrás. Temblando, haciendo clic, volviendo atrás. Clara se sentó en el piso, su espalda contra la pared. Sus manos descansaban en su regazo. El diario estaba cerrado ahora. Las páginas se habían llenado. No había más espacio. Sus observaciones habían llegado a su fin, o habían llegado a su repetición. No había diferencia. En uno de los espejos del comedor, Rafa vio algo mientras pasaba. Se detuvo. Se acercó. Su propio reflejo estaba mirando hacia atrás. Eso era normal. Eso era lo que debería suceder. Pero algo estaba mal. Movió la mano. La levantó. Su reflejo tardó un segundo en seguirle. Un segundo completo. Una demora perceptible. Su reflejo levantó la mano un segundo después que su mano real. Volvió a intentarlo. Lentamente. Extendió el brazo izquierdo a través de su cuerpo. Su reflejo extendió el brazo izquierdo. Pero después de él, un retraso medible. Como si su reflejo estuviera viviendo un segundo atrás en el tiempo. Rafa intentó tocarse la cara. Su reflejo tocó su cara un segundo después, completamente fuera de sincronización. Su reflejo estaba experimentando una realidad que era un segundo diferente a la suya. Se alejó del espejo. Su corazón latía más rápido. Su respiración se volvía más rápida. El aire parecía estar haciendo resistencia, como si fuera más denso, como si tuviera peso. Elena había notado su expresión. Se acercó al espejo también. Levantó su mano.
Su reflejo la imitó, pero también hubo un retraso, pequeño, pero medible, perceptible, como si los espejos estuvieran viviendo en un tiempo ligeramente diferente. Elena respiraba agitada ahora. Su pecho subía y bajaba rápidamente. El aire estaba más espeso, o ella estaba más asustada. Era difícil saber la diferencia. El resort parecía vigilarlos. No había ninguna evidencia lógica de esto. Pero la sensación era casi palpable, como si las paredes tuvieran ojos, como si el aire acondicionado fuera el acto de algo observando, respirando, esperando. Lucas seguía mirando por la ventana. Entonces, desde la piscina, un movimiento. Fue sutil, un cambio casi imperceptible en la superficie del agua. Rafa fue el primero en verlo. La superficie se curvó, no gradualmente, instantáneamente, como si una depresión hubiera sido cortada en el centro. La superficie del agua se hundió hacia adentro, creando un vórtice que no se movía. Una sombra ascendía desde las profundidades, una forma humanoide que era más oscura que el agua a su alrededor. Una silueta. Era Diego, pero no era Diego. Era la imagen de Diego. Un rostro hecho de agua, de oscuridad, de ausencia, bajo el agua, sonriendo. Su boca estaba abierta. Sus ojos estaban abiertos. Su expresión era de paz absoluta, como si no hubiera sufrido, como si simplemente hubiera llegado a donde pertenecía. El reflejo era perfecto, demasiado perfecto. Sus características eran inconfundibles, pero no correspondía con ningún cuerpo real. Solo una imagen atrapada en la superficie del agua. Solo una visión que no tenía sustancia. La superficie volvió a alisarse. El agua se calmó. El movimiento cesó, como si nunca hubiera sucedido. Clara gritó su nombre. Diego. Pero el sonido salió deformado. Salió casi sin tono, como si el aire del resort estuviera deformando el sonido mientras salía de su garganta. Su voz se volvió extraña, se volvió etérea, se volvió casi inhumana. El resort no respondió. Rafa bajó la cámara. La batería nuevo se estaba agotando también, aunque no debería agotarse. La había encontrado hace apenas horas, pero estaba mostrando un 23%, como si hubiera estado en uso durante días. Elena empezó a llorar. Sin ruido, sin sonido. Solo las lágrimas. Los movimientos de su cuerpo que indicaban llanto, pero sin el audio. Como si el resort estuviera censurando sus emociones. Como si sus sentimientos fueran demasiado grandes para que el aire los transportara. Lucas se dio la vuelta desde la ventana. Su rostro había adquirido una expresión de aceptación, como si finalmente comprendiera. Su comprensión no fue una revelación. Fue solo una aceptación gradual de algo que había sabido todo el tiempo. El reloj siguió marcando el mismo minuto. 13:47. No había avanzado. No avanzaría. El tiempo estaba completamente detenido. O quizás el tiempo había sido masticado y escupido por algo que no sabía qué hacer con él. Rafa se acercó a la ventana. Miró el cielo naranja que seguía siendo naranja. Luego miró su reflejo en el cristal. Su reflejo estaba mirando en la dirección opuesta. Su reflejo estaba mirando hacia el interior del resort. Su reflejo no estaba sincronizado con su movimiento. Comprendió. El mundo estaba repitiéndose una y otra vez, sin fin. Cada momento volvía a suceder. Cada segundo regresaba a 13:47. Cada evento se reproducía. Cada vida se revivía. Cada muerte se revivía también. El resort no era un lugar. No era un edificio. Era una memoria atrapada. Un espacio donde algo o alguien había atrapado los momentos y los estaba reteniendo. Un espejo dentro de otro espejo. Una reflexión que se multiplicaba infinitamente. Cada versión de ellos mismo vivía la misma vida una y otra vez. Cada segundo regresaba.
Cada evento se repetía, y Diego ya no era parte de la iteración actual. Diego había sido absorbido en la piscina, o quizás había sido extraído, o quizás simplemente había decidido que era hora de dejar de luchar. Clara escribió una última línea en las últimas páginas disponibles de su diario. El ciclo se repite. Volamos, caemos, llegamos, esperamos, buscamos, encontramos a Diego. Luego el ciclo comienza nuevamente, o siempre ha estado comenzando, o estamos al comienzo del final de un ciclo que empezó hace 23 años, o el ciclo comenzará en 23 años más. Quizás somos los fantasmas, quizás fue el viaje el que nos mató, quizás esto es la muerte repitiéndose, quizás esto es la vida siendo rechazada por el universo. Cerró el diario. No había más palabras que escribir. Solo el silencio, solo el ciclo, solo el reloj. Solo 13:47 repitiéndose eternamente, mientras el resort respiraba y observaba y recordaba. La luz del cielo no había cambiado. Seguía siendo naranja, seguía siendo constante, seguía siendo la luz de un atardecer que nunca llegaba a la noche. El tiempo permanecía inmóvil. El reloj en el vestíbulo seguía marcando 13:47. El segundero continuaba su arco infinitesimal. Rafa y Lucas trabajaban en el pasillo exterior, junto a la piscina. Reunían fragmentos de madera que habían sacado del bote en la playa. Restos del bote que los había llevado aquí. Trozos de puerta de las habitaciones. Metal oxidado de las escaleras de emergencia. Intentaban construir algo que flotara. Una salida. Un intento de huida. Sus manos estaban raspadas. Había sangre seca bajo sus uñas. No sabían si era su sangre o la de alguien más. Las cuerdas que usaban provenían de cortinas. Rafa las había cortado con un cuchillo que encontró en la cocina. Un cuchillo tan afilado que cortaba sin resistencia. Como si el acero fuera más real que cualquier otra cosa en el resort. Mientras tensaba las cuerdas alrededor de los fragmentos, sus dedos temblaban. No de frío, de algo más. De miedo, de esperanza, de la comprensión de que esto probablemente no funcionaría. Elena los observaba desde las escaleras del vestíbulo. Estaba sentada en el tercer escalón. Sus codos descansaban en sus rodillas. Su cabello estaba enmarañado. Su ropa aún estaba mojada de la piscina, aunque pasaron horas o días. No podía recordar. Su cuerpo había dejado de procesar el concepto del tiempo. Clara buscaba alimentos, botellas de agua, cualquier cosa que pudiera ser útil. Caminaba entre las habitaciones, abriendo refrigeradores, mirando en despensas. Las manzanas seguían siendo frescas. El pan seguía sin moho. Todo estaba perfectamente preservado, como si el tiempo no afectara a nada dentro del resort, excepto a ellos. Ella llenaba una mochila que sabía que probablemente nunca usaría. El aire estaba cargado de olor a marecía, ese olor salado del océano que no debería estar en el interior de un resort. Cargado de perfume viejo, el mismo perfume que flotaba desde las paredes. Cargado de algo más, de algo que no tenía nombre. Cada respiración pesaba. Era como inhalar agua, como inhalar aire que había sido masticado por algo. Mientras Rafa tensaba las últimas cuerdas, algo cambió en el ambiente. Fue sutil pero perceptible. Las luces del techo parpadearon, no todas a la vez, una después de otra, como si algo estuviera presionando un interruptor muy rápidamente. Los reflejos en los ventanales se desfasaron. Las imágenes que deberían ser instantáneas llegaban con un segundo de retraso, como si la realidad estuviera fragmentándose, como si el resort estuviera consciente de su intento de fuga. Las luces se estabilizaron, el parpadeo cesó, pero algo había cambiado. El aire era diferente, era más espeso, era más observador. Clara quedó sola en el tercer piso por un momento.
Había estado en la habitación 315 buscando mantas, cosas que pudieran ser útiles en un bote. Cuando salió al pasillo, el silencio era absoluto. No había zumbido del aire acondicionado. No había sonido del reloj desde abajo. No había nada. Solo silencio. Bajó lentamente. Sus pies rozaban el suelo de mármol. El sonido de sus zapatos era lo único que existía en ese momento. En el vestíbulo, la fotografía enmarcada colgaba en el mismo lugar donde siempre había estado. Los 5 amigos sonrientes junto a la piscina. Rafa, Elena, Diego, Lucas, Clara. Todos congelados en un momento que no era real, o que era demasiado real. Ella se acercó, sus pies descalzos, porque había perdido sus zapatos en algún lugar. Tocaban el piso frío. Sus dedos temblaron cuando extendió la mano. Sus dedos temblaron cuando sus yemas tocaron el vidrio del marco. Y entonces sucedió lo imposible. La Clara de la fotografía giró la cabeza, lentamente, como si se hubiera despertado de un largo sueño. Giró la cabeza hacia Clara. Le devolvió la mirada. Sus ojos se encontraron y sonrió. La otra Clara sonrió. Sonrió de una manera que la Clara viva no podía sonreír. Sonrió con una paz que sugería que había aceptado algo que Clara aún se negaba a aceptar. Un ruido lejano empezó a llenar el aire. Una canción vieja. Un vals. El mismo vals que habían escuchado antes. Pero ahora era diferente. Ahora tenía voces. Voces que cantaban sin palabras. Voces que eran más ideas que sonidos reales. El sonido se repetía con ligeras deformaciones cada vez, como si cada repetición fuera ligeramente diferente, como si algo estuviera borrando gradualmente lo que había sido. Las luces de la piscina se encendieron, todas a la vez. La piscina brillaba con una iluminación que no tenía fuente. Reflejos de agua y oro temblaban en las paredes. Danzaban, como si estuvieran vivos, como si la piscina estuviera llamando. Clara sintió un impulso. No era racional, era instintivo. Era como si algo dentro del resort estuviera llamándola. Sintió sus pies moviéndose. Sintió su cuerpo corriendo. Corrió hacia el borde de la piscina, creyendo escuchar voces, creyendo escuchar risas, creyendo escuchar a Diego, creyendo escuchar a personas que deberían estar muertas, pero que estaban cantando. «¡Hay gente aquí!», gritó. «¡Estoy aquí!». Pero su voz no resonó. Su voz salió de su boca y desapareció, como si el aire no pudiera transportarla. Rafa y Lucas la vieron desde lejos. Abandonaron la construcción. Intentaron correr hacia ella, pero la distancia entre ellos parecía haberse vuelto elástica. Parecía estirarse. El espacio entre ellos estaba hecho de vidrio. Podían verla, pero no alcanzarla. Sus palabras no salían del aire. Sus gritos eran silenciosos. Clara se inclinó sobre la superficie de la piscina. El agua seguía perfectamente inmóvil, como un espejo. En el agua, su reflejo estaba mirando hacia arriba. Su reflejo sonrió primero. Sonrió como lo había hecho la Clara de la fotografía. Sonrió con aceptación. Sonrió con paz. Después, Clara también sonrió. Sus labios se curvaron. Su expresión se relajó, como si finalmente comprendiera, como si finalmente estuviera lista. Y desapareció, sin ruido, sin salpicadura, sin el sonido de agua siendo desplazada. Solo el vacío, solo la ausencia donde había estado. La piscina continuaba siendo perfectamente inmóvil, como si ella nunca hubiera estado allí. Rafa llegó corriendo. Su cuerpo chocó contra el borde de la piscina. Solo encontró sus zapatillas azules, limpias, perfectamente alineadas en el suelo, como si hubiera sido retirado cuidadosamente. El diario azul de Clara permanecía abierto junto a ellas, completamente en blanco. Las páginas que había llenado durante días habían desaparecido, o nunca habían estado llenas.
o el resort había borrado las palabras. Elena se cubrió el rostro con sus manos. Sus hombros se convulsionaban, pero no había sonido. No había lágrimas visibles, solo el movimiento de alguien en completo shock. Lucas gritó el nombre de Clara una y otra vez. ¡Clara! 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 Pero su voz no viajaba. Su voz quedaba atrapada, como si el resort estuviera sofocando incluso su duelo. El resort respiró una vez más, un sonido que no era sonido, una inhalación que pasaba a través de las paredes, a través del aire, a través de ellos. El reloj del vestíbulo repitió su clic seco. 13:47. El segundero completó su arco, temblando, haciendo clic, volviendo atrás. El tiempo seguía congelado. En la fotografía enmarcada, ahora solo 3 rostros permanecían. Rafa, Elena, Lucas. La Clara de la foto había desaparecido también. Había sido borrada, o reabsorbida, o simplemente había dejado de existir en ese espacio. Diego ya no estaba. Clara ya no estaba. Solo 3. Solo 3 rostros sonrientes en un marco de plata. Rafa miró la fotografía. Luego miró a Elena. Luego miró a Lucas. Sus ojos se encontraron, y en ese momento comprendieron. El resort no los estaba capturando, los estaba coleccionando, uno por uno. Las personas en la fotografía desaparecerían también, o ya habían desaparecido, o estaban desapareciendo en este momento en una línea temporal que se superponía a esta. El ciclo continuaba. El ciclo nunca paraba. El resort continuaba esperando. Y pronto, solo quedarían nombres en la fotografía. Nombres que desaparecerían también. Nombres que nunca fueron escritos. Nombres que siempre estuvieron borrándose. El aire estaba tan quieto que parecía muerto. Era un silencio que tenía peso. Un silencio que era casi palpable. Los 3 permanecían en silencio cada uno en un rincón distinto del vestíbulo. Rafa estaba junto a la ventana principal, mirando el océano azul sólido que no se movía. Elena estaba sentada en el sofá, sus manos descansando en su regazo, sus ojos fijos en nada. Lucas estaba de pie contra la pared más lejana, su brazo colgando, su cuerpo en posición de espera permanente. El tiempo había dejado de tener significado. Podían haber pasado horas, podían haber pasado minutos. No había manera de saber. El reloj seguía marcando 13:47. El segundero completaba su arco infinitesimal. Temblaba. Hacía clic. Volvía atrás, infinitamente. La estructura del resort se mantenía constante. El aire acondicionado continuaba su zumbido grave. Las luces permanecían estables. Nada se movía excepto ellos. Y el movimiento de ellos era casi inexistente. Solo la respiración, solo el latido del corazón, solo la lentísima marcha del tiempo dentro de cuerpos que sabían que estaban atrapados. Entonces, un sonido rompió la quietud. Un crujido eléctrico que resonó a través del vestíbulo como un rayo atravesando agua. El sonido venía del mostrador de recepción, del radio antiguo que había estado allí todo el tiempo. Un radio de madera oscura con un dial de números. Un radio que parecía pertenecer a los años 50. Un radio que no debería estar funcionando, pero que de alguna manera estaba viviendo. El radio se encendió por sí solo. No hubo necesidad de presionar un botón. No había alguien que lo hubiera encendido. Simplemente comenzó. Simplemente despertó. Simplemente decidió que era hora de hablar. Un zumbido salió del altavoz. Un zumbido eléctrico que hizo que los dientes de todos se apretaran. Luego vino una estática profunda. Una estática que parecía venir del fondo del océano. Una estática que parecía ser el sonido del universo mismo siendo interferido. Y luego, una voz. Distante. Como si viniera de muy lejos. Distorsionada. Como si hubiera sido transmitida a través de máquinas antiguas. Como si fuera el recuerdo de una voz
en lugar de una voz real. Vuelo 237. Búsquedas finalizadas. Ningún sobreviviente encontrado. Las palabras fueron claras pero irreales. Fueron como si alguien estuviera leyendo un guión que había sido escrito hace mucho tiempo. La voz era monótona, profesional. La voz de alguien que había entrenado durante años para decir cosas como esa sin emoción. Rafa se giró. Su cuerpo se tensionó. Su corazón aceleró. Vuelo 237. Su vuelo. El número fue instantáneamente reconocible. El número que había visto en la azotea. El número que había estado esperando todo este tiempo. La voz se repitió. No fue un error de la radio, fue una repetición intencional. La estática volvió a llenar el aire. Luego la voz nuevamente, pero más lenta esta vez, más hueca. Como si algo estuviera ralentizando el mensaje, como si algo estuviera elongando cada palabra. Vuelo 2, 3, 7. Búsquedas finalizadas. Ningún sobreviviente encontrado. Las palabras se estiraban. Las consonantes se arrastraban. Las vocales se alargaban hasta el punto de volverse irreconocibles. Era como escuchar lenguaje que estaba siendo destruido en tiempo real. Elena comenzó a temblar. Su cuerpo estaba sacudiendo en el sofá, como si tuviera frío extremo. Pero el aire no era frío. El aire era tibio. Su temblor venía de adentro. Venía de la comprensión que estaba llegando gradualmente. Venía de la aceptación que sabía que estaba llegando, pero que no quería llegar. Lucas se llevó las manos al rostro. Sus dedos presionaban sus ojos. Presionaban tan fuerte que podría haber causado daño. Presionaba como si intentara no ver. Como si intentara presionar la visión fuera de su cerebro. Rafa cerró los ojos. Sus manos se convirtieron en puños. Sus mandíbulas se apretaron tan fuerte que podría haber roto dientes. El mensaje del radio siguió sonando una y otra vez. No existía variación. No había cambio. Era la misma frase reproduciéndose en un bucle, como si fuera el único mensaje que existía. Como si fuera la única verdad que quedaba, como si el mundo entero hubiera reducido su vocabulario a esa única frase. Vuelo 237. Búsquedas finalizadas. Ningún sobreviviente encontrado. Una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. El reloj del mostrador seguía marcando el mismo minuto. 13:47. Siempre 13:47. Eternamente 13:47. El segundero no se movía, o se movía tan lentamente que no había diferencia entre moverse y no moverse. El tiempo era un concepto que había muerto hace mucho. Las luces del vestíbulo titilaron, no todas a la vez. Una sección, luego otra, como si algo estuviera presionando un interruptor muy lentamente. La luz venía y se iba. Venía y se iba. La música lejana volvió por un instante. El vals. El mismo vals que habían escuchado antes. Pero esta vez era más fuerte. Esta vez sonaba como si estuviera siendo tocado directamente en el vestíbulo. Como si la orquesta invisible se hubiera materializado de alguna manera. Y el mar, allá afuera, a través de la ventana principal, rugió. No fue el sonido de olas golpeando arena. Fue un rugido. Fue el sonido de algo vivo, algo antiguo, algo que había estado durmiendo bajo el agua azul sólida durante todo este tiempo, algo que finalmente estaba despertando. El rugido resonó a través de las paredes del resort, resonó a través del suelo de mármol, resonó a través del aire mismo. Era como si el océano estuviera respirando, como si el planeta estuviera tomando una respiración profunda. Rafa comprendió entonces. Comprendió todo. No había escape. No había salida. Nunca había habido salida. Tal vez nunca habían salido del avión. Tal vez estaban aún dentro del momento exacto del impacto. Tal vez estaban viviendo el instante antes de morir,
una y otra vez. Tal vez la muerte era una instantánea que se estiraba infinitamente. El resort no era un lugar. Era una proyección del instante antes de morir. Un eco atrapado en el borde del tiempo. Un momento que no había pasado, pero que tampoco era presente. Un espacio entre el impacto y la extinción. Un lugar donde la conciencia era atrapada para experimentar la caída infinitamente. La velocidad del avión, el impacto silencioso, la caída lenta, el agua fría, la isla, el resort, Clara desapareciendo, Diego desapareciendo, el tiempo congelado, el ciclo repitiéndose. Todo era parte del mismo instante. Todo estaba sucediendo en el mismo nanosegundo de existencia. Elena sollozó. Su cuerpo se convulsionaba, pero sin sonido. Su llanto era silencioso, como si el resort estuviera amordazando incluso sus emociones, como si las palabras no pudieran escapar, como si la compresión fuera demasiado profunda para ser articulada. Lucas golpeó la pared. Su puño hizo contacto, pero el sonido se deshizo antes de llegar al eco. El sonido desapareció en el aire. Desapareció en la densidad espesa del resort. Todo era una ilusión, o una repetición. Era imposible saber cuál. Rafa se acercó al radio, su mano extendida. Intentó apagarlo. Sus dedos tocaron el dispositivo. Estaba caliente, tan caliente que sus dedos se retiraron rápidamente. El radio continuaba transmitiendo. Continuaba diciendo lo mismo. Continuaba repitiendo su mensaje. Vuelo 237. Búsquedas finalizadas. Ningún sobreviviente encontrado. Rafa comprendía que eso era la verdad. La verdad que todo el resort había estado representando. La verdad que toda la isla había estado ocultando. La verdad que el tiempo congelado había estado evitando. No había sobrevivientes. Habían muerto en el impacto. Todos murieron. Diego, Clara, Rafa, Elena, Lucas. Todos murieron en ese instante específico. El instante que había sido capturado por algo, atrapado, repetido infinitamente como una proyección de lo que nunca sucedería. El mar volvió al silencio. Su rugido cesó. Regresó a ser ese azul sólido inmóvil. Regresó a ser ese espejo perfecto que no tenía profundidad. La música lejana se desvaneció. El vals dejó de tocarse. El silencio retornó. Un silencio que era casi tan pesado como antes, pero que era diferente. Un silencio que sabía algo. Un silencio que era consciente. Y la voz del radio se apagó. El dispositivo dejó de transmitir. La estática cesó. El dial se apagó. El radio volvió a ser solo un objeto antiguo de madera sobre un mostrador. Solo un objeto que no debería estar funcionando, pero que funcionaba porque nada en este lugar obedecía las leyes de la realidad. Rafa, Elena y Lucas permanecieron en el vestíbulo, esperando, sabiendo que el mensaje se repetiría, sabiendo que continuaría repitiéndose, sabiendo que esto era lo que significaba estar muerto. No el vacío, no la oscuridad, sino el conocimiento de la propia muerte repetido infinitamente mientras el tiempo se negaba a avanzar. La luz seguía siendo la misma, naranja perpetua. El aire permanecía igual, denso, tibio, opresivo. Nada había cambiado. O todo había cambiado, pero de maneras que no eran visibles. Rafa estaba solo en el vestíbulo. Elena y Lucas habían desaparecido en algún momento. No sabía cuándo. No sabía cómo. Simplemente se había dado la vuelta y estaban idos. El vestíbulo que había parecido tan lleno de presencia, ahora era cavernoso. Era como si los hubiera absorbido. Como si el resort hubiera decidido que ya había suficiente tiempo con ellos juntos. El sonido de sus pasos se mezclaba con el tic constante del reloj. El segundero continuaba su arco. Tic, tic, tic.
el sonido del tiempo que no se movía, el sonido de eternidad marcada en incrementos infinitesimales. Su eco le seguía. Su propio eco parecía tener un retraso, como si Rafa estuviera persiguiendo una versión anterior de sí mismo. En la pared, la fotografía, la misma fotografía enmarcada, pero había cambiado. Solo 3 rostros permanecían ahora: Rafa, Lucas, Elena. Pero Elena estaba comenzando a desvanecerse. Su rostro se volvía translúcido. Sus características se borraban gradualmente. Era como si su imagen estuviera siendo borrada lentamente de la realidad misma. Rafa se acercó a la fotografía lentamente. Sus movimientos eran deliberados, como si supiera que lo que estaba a punto de hacer era importante. Extendió sus manos. Quitó el marco de la pared con cuidado. El vidrio estaba caliente. El marco era pesado. Lo sostuvo con ambas manos. Lo examinó. Detrás del cristal había algo más, algo que nunca había estado allí antes, o que siempre había estado allí pero que era invisible. Una nota doblada, un papel amarillento que parecía tener décadas, un papel que parecía estar hecho de memoria en lugar de pulpa de árbol. Rafa desplegó la nota lentamente. La tinta estaba descolorida en lugares, pero era legible. Era perfectamente legible, porque la letra era suya, la caligrafía era suya. Los trazos eran los mismos que había estado haciendo desde los 12 años. La letra decía: el resort no es un lugar, es una trampa. Nos repite, nos copia. La salida está enterrada junto a la única palmera seca, aquella que ningún viento ni marea puede alcanzar. Busca bajo la arena. Busca profundo. El frasco contiene la verdad. El frasco contiene todo lo que necesitas saber. El frasco contiene por qué. Y estaba firmada: Rafa, enero de 1975. Enero de 1975. 23 años antes de que despegaran. 23 años antes de que cayeran. Rafa bajó el marco. Lo colocó en el piso. Comenzó a correr. Sus pies golpeaban el suelo de mármol. El sonido resonaba a través del vestíbulo vacío. Sonaba como si corriera sobre un corazón que estaba latiendo. Corría hacia la puerta principal, la puerta que siempre había estado cerrada, pero que nunca realmente estaba cerrada. La puerta que daba a la playa, que no debería estar allí. Abrió la puerta, y Elena y Lucas estaban allí, esperándolo, como si hubieran sabido que iría, como si hubieran leído la nota en la fotografía sin verla, como si todo esto hubiera sido planeado de antemano. Los 3 corrieron hacia la playa. El cielo no tenía sol, pero ardía. Ardía con un calor que no venía de ninguna fuente visible. El calor era el aire mismo. El aire se había vuelto tan caliente que era casi sólido. Era como respirar fuego. El mar estaba inmóvil. No había olas. No había movimiento. Solo la superficie azul perfecta que se extendía infinitamente. Cavaron con las manos. Cavaron con desesperación. Sus dedos se hundían en la arena. La arena era cálida. Demasiado cálida. Como si el fuego estuviera enterrado bajo la arena. La arena se mezclaba con sangre. Su sangre. La sangre de alguien. Era imposible saber cuya era o si incluso era sangre. Era roja. Eso era suficiente. El sudor goteaba. Sus frentes estaban empapadas. Sus cuerpos se enfriaban y se calentaban simultáneamente. Cavaban en silencio. No había palabras que intercambiar. Solo la acción. Solo el movimiento. Solo el conocimiento de que debajo había algo. Algo que Rafa ya sabía que encontrarían. Hasta que sus manos tocaron vidrio. El contacto fue inmediato y claro. Vidrio. Frío. Liso. Diferente del calor que los rodeaba. Sus dedos rasparon alrededor del objeto. Era un frasco. Un frasco grande sellado. Herméticamente sellado. Dentro había un papel enrollado.
La tinta estaba claramente visible, incluso a través del vidrio espeso. Rafa lo extrajo de la arena. Lo sostuvo en sus manos. Lucas y Elena miraban por encima de sus hombros. Sus respiraciones se habían ralentizado. Estaban sosteniendo el aliento. Rafa rompió el sello del frasco. El sonido fue afilado en el silencio. El vidrio se astilló. Sus dedos se cortaron. Pero no sintió dolor. Simplemente sintió. Extrajo el papel. El papel que había estado esperándolo durante 23 años. El papel que contenía la respuesta. Lo desenrolló con cuidado. Las letras estaban descoloridas, pero eran legibles. Eran perfectamente legibles, porque estaban escritas con intención, escritas para ser encontradas, escritas para ser leídas en este momento específico. Ruta aérea cancelada, 237. Coordenadas alteradas. Fenómeno anómalo sobre el Atlántico. Vuelos desviados desde 1975. Primera incidencia. Pasajeros. 24 almas desaparecidas. Segunda incidencia, 1983. Pasajeros. 32 almas desaparecidas. Tercera incidencia, 1991. Pasajeros. 19 almas desaparecidas. Cuarta incidencia, 1998. Vuelo 237 revisitado. Pasajeros. 5 almas desaparecidas. El ciclo se repite. El lugar es sed infinita. Devora tiempo. Devora almas. Devora identidad. No hay escape. Solo repetición. Solo la trampa repitiéndose. Solo el momento congelado repitiéndose. Estamos dentro. Siempre estuvimos dentro. Siempre estaremos dentro. El resort es nuestra prisión. Es nuestro purgatorio. Es nuestro ciclo infinito. El viento cambió. Por primera vez en todo este tiempo, el aire se movió. Fue un movimiento leve, pero fue movimiento real. El aire que había sido estático durante eternidad, ahora circulaba. Ahora respiraba. Ahora se movía de verdad. El mar retrocedió. Literalmente se alejó de la playa. Se retiró unos metros, como si estuviera respirando, como si estuviera inhalando profundamente, exponiendo arena que nunca había sido expuesta. Arena que guardaba otros secretos, otras botellas, otros papeles, otros mensajes de versiones anteriores, de ellos mismos tratando de advertirse. El resort, a lo lejos, encendió todas sus luces al mismo tiempo. No gradualmente, no una por una, todas a la vez, como si algo hubiera presionado un botón gigante, como si toda la estructura hubiera decidido que había mantenido la farsa el tiempo suficiente. El resplandor fue blanco, fue cegador. Fue tan intenso que sus retinas se quemaron. Sus ojos se cerraron involuntariamente. El resplandor blanco lo cubrió todo. Cubrió la playa, cubrió el cielo, cubrió el mar, cubrió la realidad misma. Era como si el universo estuviera siendo reiniciado, como si todo estuviera siendo borrado. Y luego, oscuridad. No era la oscuridad del anochecer. No era la oscuridad de una habitación cerrada. Era la oscuridad de la no existencia. Era la oscuridad de antes de nacer. Era la oscuridad de después de morir. Era la oscuridad pura. En esa oscuridad escucharon algo. El rugido de motores. Motores de reacción. Motores enormes. Motores que estaban acelerando. Motores que estaban ganando altitud. Un eco distante que se hacía más fuerte. Un sonido que se hacía más próximo. Y en la oscuridad, Rafa supo. Supo que el ciclo estaba comenzando nuevamente. Supo que eran nuevamente adolescentes en una puerta de embarque. Supo que volaban nuevamente. Supo que caerían nuevamente. Supo que llegaban a la isla nuevamente. Supo que encontraban el resort nuevamente. Supo que pasaban por todo nuevamente. Pero también sabía algo más. Sabía que la próxima vez, alguien encontraría una nota en una fotografía
Alguien encontraría un frasco bajo la arena. Alguien leería el mensaje. Alguien sabría que todo esto había sucedido antes. Alguien comprendería que nada podía detener el ciclo, porque el ciclo no era una prisión. El ciclo era ellos mismos. Eran su propia eternidad repitiéndose. Eran su propio infierno, hecho de perfecta continuidad. Interior de un avión. Luz tenue que venía de las pequeñas lámparas de lectura diseminadas a lo largo de la cabina. Motores estables. Sonido hipnotizante del zumbido constante que era tan familiar que había dejado de ser notado. Aire reciclado que olía a desinfectante químico y café viejo. Los 5 amigos estaban sentados exactamente donde deberían estar, exactamente como deberían estar, como si nada hubiera ocurrido. Elena miraba por la ventana. Sus ojos seguían las nubes que pasaban. Sus dedos descansaban contra el cristal frío. La condensación de su aliento creaba pequeños círculos que desaparecían. Su expresión era pacífica, como si acabara de despertar de un sueño del cual no podía recordar los detalles. Clara escribía en su diario azul, la misma cubierta azul, el mismo tamaño, el mismo peso, pero las páginas eran nuevas, blancas, sin marcas. Sus dedos sostenían el bolígrafo con precisión. Sus ojos se movían mientras escribía. Escribía sobre las nubes. Escribía sobre el sonido de los motores. Escribía sobre cosas ordinarias. Escribía como si nada extraño hubiera sucedido jamás. Diego reía con Lucas, una risa genuina, una risa que venía del fondo de sus entrañas. Lucas contaba algo, una historia sobre el colegio, una anécdota sobre un profesor, una risa que parecía completamente natural, completamente real. Su brazo estaba intacto, no había herida, no había sangre seca, solo piel perfecta. Rafa sostenía la cámara, la Sony Handycam, la misma cámara que había estado filmando durante todo este tiempo. ¿O era una cámara nueva? Era imposible saber la diferencia. Su batería mostraba 100% de carga. Sus dedos se movían sobre los botones familiares. Estaba filmando, constantemente filmando. Sus ojos estaban enfocados en el monitor pequeño, viendo lo que veía la cámara, viendo la realidad a través de una pantalla. Las bandejas estaban servidas, comida que parecía completamente ordinaria, pollo rehogado, arroz blanco, verduras que habían sido cocinadas hasta perder cualquier identidad, agua mineral en vasos de plástico, galletas saladas en paquetes individuales. Todo se veía completamente normal, completamente como debería ser en un avión. Todo se veía como si estuviera sucediendo por primera vez. Las risas volvían, la energía de adolescentes en un vuelo, la emoción sin temor, la juventud que no sabía que existía algo como el miedo genuino. Las voces se superponían, los chistes se cruzaban. El ambiente estaba cargado de una levedad que parecía imposible, que parecía falsa, que parecía demasiado cuidadosamente orquestada para ser accidental. El avión avanzaba tranquilo entre las nubes. La ruta era suave. No había turbulencia. No había cambios de altitud. El cielo afuera era azul, perfectamente azul. Un azul que no tenía variaciones. Un azul que parecía haber sido pintado. Elena dijo algo. Sus palabras fueron claras. Fueron pronunciadas con cuidado, como si estuviera leyendo de un guión que había memorizado. Parece que lo peor ya pasó. Las palabras viajaron a través de la cabina. Fueron recibidas por los otros. Fueron entendidas, pero nadie respondió. Solo fueron recibidas. Solo fueron dejadas flotando en el aire como peces muertos en agua. Rafa sonrió apenas, una sonrisa que no alcanzaba sus ojos, una sonrisa que parecía ser un reflejo condicional, un reflejo que su cara había aprendido a hacer. Se levantó de su asiento. Sus movimientos eran deliberados, conscientes,
como si estuviera actuando una escena que había actuado 1000 veces antes. Se levantó y caminó hacia el baño del avión. El baño era pequeño, tan pequeño que apenas cabía una persona. Las paredes eran de aluminio pulido. El espejo era distorsionado ligeramente, pero era utilizable. Las luces eran fluorescentes y frías. El espacio olía a desinfectante químico y a cosas que Rafa prefería no pensar. Abrió el grifo. El agua corrió. El sonido era familiar. Era exactamente el sonido que el agua hace cuando sale de un grifo en un baño de avión. Se inclinó sobre el lavabo. Se mojó el rostro. El agua estaba tibia, perfectamente tibia, como si hubiera sido ajustada específicamente para su comodidad. Levantó la cabeza. En el espejo, el resort. El vestíbulo vacío estaba reflejado en el espejo como si estuviera detrás de él, como si estuviera en la habitación. El mostrador de recepción, el reloj marcando 13:47, la piscina al fondo con el agua inmóvil, la palmera seca visible a través de la ventana panorámica. Todo estaba allí. Todo estaba perfectamente renderizado. Todo estaba esperando. Rafa se congeló. Sus manos goteaban agua. Su rostro estaba mojado. Sus ojos estaban fijos en el reflejo que no debería estar allí. Bajó la mirada. Respira hondo. Sus pulmones se expandieron. Su cuerpo intentó procesar lo que acababa de ver. Levantó la cabeza otra vez. En el reflejo, Diego y Clara estaban junto a la piscina. Sonreían. Sonreían exactamente como lo habían hecho en la fotografía enmarcada. Sus rostros eran pacíficos. Sus expresiones eran de aceptación completa. Estaban mojados. El agua se escurría de sus cuerpos. El agua de la piscina. El agua que los había absorbido. Pero estaban allí, en el reflejo, en el espejo del baño del avión. Clara sostenía su diario, pero el diario estaba mojado. Las páginas estaban empapadas. Las palabras que había escrito se estaban borrando. Se estaban diluyendo. Se estaban disolviendo en el agua. Diego estaba sonriendo. Rafa cerró los ojos. Cerró los ojos con toda la fuerza que podía, como si pudiera aplastar la visión, como si pudiera comprimirla en algo que no fuera real. Sus manos se apretaron en puños. Sus mandíbulas se cerraron. Su cuerpo entero se tensionó. Los abrió. Nada. Solo el reflejo del baño. El espejo mostraba su propio rostro, mojado, asustado, pero solo él. Solo su reflejo. Solo la realidad que debería estar ahí. Pero el reloj en su muñeca estaba marcando 13:47. Salió en silencio del baño. Sus movimientos eran automáticos. Sus pies sabían cómo caminar. Sus manos sabían cómo abrir puertas. Pero su mente no estaba completamente presente. Elena lo observaba mientras regresaba a su asiento. Sus ojos lo siguieron. Su expresión mostró preocupación. Pero ella no dijo nada. Las palabras parecían ser imposibles, como si el aire entre ellos fuera impenetrable. Rafa se sentó, miró por la ventana. Necesitaba ver afuera. Necesitaba confirmar que el cielo era el cielo, que las nubes eran nubes, que la realidad era la realidad. Fuera, el cielo era calmo. El sol brillaba, una luz dorada que parecía ser exactamente lo que debería ser. El avión se deslizaba entre nubes doradas, las nubes que reflejaban la luz del sol, las nubes que tenían textura, las nubes que parecían reales. Todo parecía perfecto, todo parecía exactamente como debería ser. Pero Rafa miró su reloj de pulsera, el Timex que había resistido el viaje, el Timex que había estado registrando el tiempo todo este tiempo. 13:47. Siempre 13:47. La aguja de los segundos no se movía, o se movía tan lentamente que no había diferencia. Estaba congelada. El tiempo estaba congelado. El reloj estaba mostrando la verdad que todo lo demás estaba intentando negar. Rafa cerró los ojos. Silencio.
solo silencio. Y en el silencio, el sonido de un motor fallando muy lejano. Un sonido que solo él podía escuchar. Un sonido que parecía estar comenzando. Un sonido que parecía estar por suceder. La cámara en sus manos estaba grabando. Estaba grabando todo. Estaba capturando este momento. Estaba registrando la realidad que estaba sucediendo nuevamente. O por primera vez. O siempre. Y en algún lugar del avión, en una fotografía que alguien eventualmente encontraría, los 5 amigos sonreían. Sonreían en un aeropuerto. Sonreían antes de embarcar. Sonreían sin saber que estaban sonriendo en un bucle, que estaban sonriendo en un momento que se repetiría infinitamente, que estaban sonriendo en el borde de un ciclo que nunca terminaría. El avión continuaba volando. El tiempo seguía siendo 13:47, y en el espejo del baño el resort esperaba. Esperaba pacientemente. Esperaba el próximo ciclo. Esperaba que alguien bajara y viera el reflejo nuevamente. Esperaba que el patrón se repitiera, porque el patrón siempre se repetía. Siempre había sido así. Siempre sería así.